Vamos a iniciar con la compañera de Pulso Saludable, que quedó pendiente desde anteayer, y luego nos pasamos con Liz Hernández y nos vamos ya con Daniela. Gracias. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Maestro José Robledo, yo quisiera preguntarle, ¿ustedes van a hacer algún tipo de visitas sorpresas a las empresas para testificar que lo que hayan descrito en el cuestionario sea fidedigno, realmente se esté aplicando? Para el secretario de Educación, ¿qué pasa en este contexto en el que si haya un infectado y se cierre la escuela? ¿Cómo va a seguir el proceso educativo de todos estos alumnos? Y doctor Gatell, la vez pasada nos explicaba sobre el R0, este número de cuantificación de la velocidad de la transmisión del virus. ¿Se tomó en cuenta para decidir que ya se terminaba la jornada de sana distancia o por qué? ¿Cuál es el motivo de la finalización? Con gusto. Gracias. Si quieren nos vamos allá. Sí, muchas gracias. A la hora de hacer la autoevaluación, que es bajo protesta de decir verdad, se aceptan dos cosas. Primero, que exista un acompañamiento, asesoría o la solicitud de evidencia de la aplicación de los protocolos por parte del Seguro Social. Sin embargo, también en el propio acuerdo, y es algo que es por ley, la Secretaría del Trabajo puede llevar a cabo inspecciones que también están vinculadas justamente a la aplicación de protocolos, y también lo puede hacer la COFEPRIS. Entonces, sí puede haber inspecciones aleatorias, y en caso de que haya una empresa que declaró tener un elemento del protocolo y no lo tiene, se va a proceder de inmediato a la clausura. Bueno, en caso de que hubiese una persona que tenga COVID en una escuela, esta cerraría y pues tendría que cerrar cuando menos 15 días para pues ver que no haya ningún problema con nadie más. No sé si el doctor quisiera comentarnos algo sobre esto, pero sería un cierre temporal en lo que se garantiza que no hay más contagios. Los jóvenes, los niños en casa, ¿seguirían con sus actividades? ¿Cómo sería? Pues los maestros, igual que hicimos en el receso de marzo, les pedirían a los niños y niñas que se lleven sus libros de texto a la casa y puedan tener esos 15 días, que son 10 días hábiles, una guía de estudio, porque los aprendizajes esperados están allí en el libro de texto gratuito. Sí, relacionado con lo que dice el maestro Moctezuma, efectivamente, ¿por qué 15 días? Es convencional en la salud pública dejar pasar al menos 2 periodos de incubación. El periodo de incubación medio de COVID es de 7 días, entonces 14 días, y es el tiempo en el que podría uno ya tener suficiente tranquilidad de que no hay un caso que pudiera ser infectante. Y esto lo vivimos, este asunto de suspender las actividades escolares temporalmente de manera focalizada, lo vivimos hace 11 años con la pandemia de influenza. Esta fue una de las medidas que en su momento implantamos y tenía que ver con esa idea de suspender a las cadenas de transmisión que pudieran darse en un recinto escolar. Respecto a esta medida R0 o R efectiva o RT, según donde se evalúa, es el número básico de reproducción o el número efectivo de reproducción, es qué cantidad de personas puede contagiar una persona que está durante su periodo de contagio. Sí, en cierta manera está considerada, va a ser uno de los elementos de monitoreo. La gráfica que presenté el otro día es la manera en que lo vemos, y en los informes que hacen los colegas matemáticas y matemáticos tenemos esta representación por entidad federativa y la tenemos también por ciudad. Entonces lo vamos a usar como parte del semáforo en el monitoreo. Pero la pregunta más amplia sobre por qué termina hoy la Jornada Nacional de Sana Distancia es porque desde el inicio consideramos, quizás recordarán, acciones focalizadas. ¿Se acuerdan de una tabla que poníamos de color verde, amarillo y naranja? Y era acciones focalizadas, en la expectativa de que pudiéramos empezar a reconocer los patrones focalizados que tiene la epidemia desde el inicio. Lo cierto es que apreciamos en su momento que era razonablemente dispersa la transmisión desde el inicio y consideramos que era muy importante tener una
intervención nacional generalizada y justamente la interrupción de actividades en el Sistema Nacional Educativo que puso a consideración el maestro Moctezuma Barragán fue una gran oportunidad. Por lo que hemos comentado muchas veces, con una sola decisión administrativa de carácter central se suspende la circulación en el espacio público de casi 40 millones de personas. Entonces, ese fue el pivote de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Después se agregaron los otros dos ámbitos, el laboral y el social, y nos permitió tener un impacto nacional. Y ahora que estamos ya con una clara focalización, donde hay asincronía de las epidemias, consideramos que lo más pertinente es que haya un manejo regional, desde luego tutelado o tutoreado por la Autoridad Sanitaria Federal. Por eso lo del semáforo, exactamente, y por eso la importancia de que haya un solo semáforo, como lo va a haber para toda la República. ¿No? Es que la gente está como muy espantada de que todo se ve rojo, ¿por qué tenemos que en apariencia regresar a la normalidad? Pero la realidad es que no. Qué bueno que lo dice, lo diré en una sola palabra, o frase más bien. No se espanten, primero. Lo segundo es volver a la nueva normalidad, no quiere decir como antes, no quiere decir salir a la calle, que quede clarísimo esto. No es que a las 0 horas del lunes 1 de junio ya se puede salir a la calle a las actividades normales. Tampoco es que comercios, negocios, empresas pueden abrir. No. Donde hay semáforo rojo, tal como está estipulado en el lineamiento que se publicó, o el acuerdo secretarial que se publicó el 15 de mayo, solo pueden estar en función las actividades esenciales, solamente, incluyendo las 3 nuevas esenciales que son construcción, minería y el sector automotriz. Nada más. Eso sigue vigente y es en función del semáforo. En aquellas entidades federativas donde el semáforo cambie a color naranja, por ejemplo Zacatecas ahora está en color naranja, podrán considerar las entidades federativas la apertura escalonada de aquellas actividades que en este momento son no esenciales. Pero si la entidad federativa, pongamos el ejemplo de Zacatecas, considera que todavía no es momento, a pesar de estar en naranja, Zacatecas, el gobierno de Zacatecas es completamente libre y le respaldaremos de decidir que no es todavía momento de abrir las no esenciales. Así va a ocurrir. Entonces, retomo sobre esto que hemos dicho también, las entidades federativas pueden tomar disposiciones adicionales a las nacionales para que sea más restrictiva la movilidad en el espacio público, pero no lo contrario. Liz Hernández, por favor, del Grupo Cantón. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Lisbeth Álvarez del diario Basta y Grupo Cantón. Subsecretario, pues ayer quedó pendiente mi pregunta acerca de las personas que tienen artritis, que llevan como 2 meses aproximadamente de no recibir terapias, medicamentos debido a la pandemia. Entonces me mencionaba que igual el día de hoy también me respondía. Y una segunda pregunta para el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Bien lo decía en su exposición que va a ser obligatorio que niñas y niños traigan cubrebocas. El día de ayer y el día de hoy usted lo usa, saber si desde ahora ya está poniéndoles el ejemplo. Gracias. Sobre la primera, muchas gracias Lisbeth Álvarez de Grupo Cantón. Vi que su nota, y se la agradezco, la leí con atención y vi la nota específica con el caso del Hospital Darío Fernández del Iste y vi que es un problema de funcionalidad del servicio en esa entidad local. Busqué si era un problema generalizado que se debía a falta de insumos o alguna omisión en los protocolos. No es el caso. Entonces es un asunto local de este hospital y he alertado ya al director médico del Iste y al administrador general del Iste, quienes me contestaron que le darán seguimiento en este caso. Secretario. Pues nada más una aclaración, no es desde ayer que uso el cubrebocas, le consta a Zoe y a Hugo que desde que empezó la pandemia lo uso. Y creo que si estamos pidiéndole a las niñas y a los niños que vayan a usar el cubrebocas y a los maestros, pues es un signo de congruencia. Y agrego aquí gracias por la pregunta y sobre la respuesta del maestro, efectivamente nos consta que lo ha estado usando desde el inicio. Punto que ya he comentado, el día que yo mismo usé cubrebocas en una reunión en el Seguro Social,
El cubrebocas es una medida auxiliar que es particularmente útil cuando se utiliza por periodos cortos en espacios localizados, sobre todo espacios donde no se puede asegurar la sana distancia. El transporte, los salones de clase son lugares muy ilustrativos de donde se obtiene el mayor beneficio del uso de cubrebocas. Y aclarando además que existe evidencia científica de que el cubrebocas es una barrera para quien tiene el virus y no queremos que lo propague, es donde resulta particularmente importante. La evidencia científica no es clara de que sea un mecanismo como las barreras de protección. Y cuando se usa de manera generalizada a lo largo de todo un día, en una gran diversidad de modalidades de uso, es probable que no logre todo el impacto que posiblemente algunos han señalado. No hay evidencia científica al respecto, pero regreso, para situaciones muy concretas, por periodos cortos, donde hay poca posibilidad de garantizar la sana distancia, bienvenido el cubrebocas. Gracias. Daniela, por favor. Gracias, Daniela Pastrana, de Pie de Página. Tengo varias preguntas. Una es sobre el turismo, porque, el semáforo nos queda claro para los lugares muy concretos, pero en los casos de turismo, que implica mover quizá a alguien que está en un estado con un semáforo verde a otro que está en semáforo rojo, no sé cómo lo están planeando, diseñando. Luego, en el caso del IMSS, ¿cómo se puede garantizar que se respeten las incapacidades? En estos meses hemos visto en varios casos que pues las empresas incluso ocultan que sus trabajadores están enfermos o que no les quieren dar incapacidades porque no dice específicamente que tienen COVID, y bueno, pues no todos tienen COVID porque no todos les hacen la prueba, ¿no? Y en el caso, ayer hablaba el secretario Moctezuma de los calendarios de regreso a clases. Me quedó la duda de qué pasa con las universidades que tienen sistemas cuatrimestrales como la UAM o que tienen verano como la Ibero, y de los estudiantes están en este 10% a los que no se pudo llegar con la educación a distancia porque no hay televisión, no hay luz y no hay internet en sus comunidades. Si va a haber algún plan específico como de recuperación para ellos, no sé si con los de CONAFE o qué hay para estos niños que están muy, muy, muy alejados. Gracias. Nos quedan 35 segundos, así que cabe una respuesta. Le damos la palabra al maestro Esteban Moctezuma. Muchas gracias. El curso remedial, que con ese se inicia el ciclo 2021 el 10 de agosto, es para todos los niveles básicos. Entonces ahí se podrá luchar en contra del rezago. Ahí se va a identificar el rezago y se va a trabajar durante todo el año en ello. Entonces ese es el momento en que quien esté rezagado va a tener la mayor atención. Muchas gracias. Le damos la palabra a Zorro. Solo decirlo muy rápido. Las incapacidades, incluso desde muy al principio de la declaratoria, se estableció un mecanismo para hacerlas a distancia. Es decir, ni siquiera se está solicitando que vayan a la unidad de medicina familiar, y aquí se explicó que la incapacidad pueda ser en línea a partir del llenado de un cuestionario. En el registro de incapacidades hay 247,466 personas que han buscado la incapacidad. Si me lo permiten, nos gustaría mucho mañana aquí, quizá antes de las 7, en la conferencia de las 6, tiene que ver con un tema económico, que cómo ha sido el registro de las incapacidades, porque sí se han dado, y se han dado muchísimas, justamente porque uno de los elementos era evitar que esas personas que tenían algún síntoma leve salieran de su casa, fueran a la unidad de medicina familiar, fueran al banco y regresaran a su casa, todo esto en transporte público, y lográramos cortar cadenas de contagio. Entonces, la incapacidad se debe de dar, y sí ha ocurrido de manera masiva. Entonces, quizá mañana podemos traer un reporte al respecto. Y lo del turismo se lo quedo a deber, es un tema amplio, pero lo vamos a ir explicando. Mañana vamos a tener un evento especial, porque va a venir los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud en México, y vamos a hablar de tabaco. Mañana es el Día Mundial de Lucha contra el Tabaco, y vamos a tener un reconocimiento especial que se le hace al país. Entonces, si el secretario
Moctezuma y el maestro Zoe Robledo no tienen inconveniente, les pediría si estos temas los podemos pasar para la semana, lunes, ¿no? Y mañana vendría la secretaria de Economía, el secretario de Salud, el secretario de Hacienda, y vamos a hablar, y los funcionarios de la OMS, y vamos a tener esta sesión específica sobre tabaco, y partiremos del punto de tabaco y COVID, y luego tabaco en general como uno de los mayores causantes de daño para la salud en todas sus modalidades. El tabaco siempre es negativo para la salud. Nada más, solo para que no se vayan con un dato equivocado, se han dado 15,456 incapacidades. O sea, el registro es todas las personas que han entrado a la base para la incapacidad a distancia, algo que llamamos el permiso COVID, pero son 15,456 incapacidades, o sea, sí ha sido un número importante. No, hay de diferentes, hay cuestiones que tienen que ver con enfermedades respiratorias, pero mañana les traemos, bueno, el lunes les traemos el registro completo. Muchas gracias, buenas noches. Mañana. Buenas tardes. Muchas gracias. Sí.